Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor Eddie Olivares, vicepresidente y coordinador ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Doctor, bienvenido. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Eh, en esta etapa creo que no había estado en el programa, pero muy contento. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué opinión le merece la información sobre este tema de la trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, que fue retirado momentáneamente por el Congreso de la República? Bueno, la trata de personas humanas es un flagelo terrible para la humanidad. Es un crimen abominable. Y siempre se ha procurado su castigo. Era muy permisible por parte de los estados hace algunas 2 décadas, pero en los últimos tiempos se ha convertido en un tema de derechos humanos importantísimo. Y por lo tanto, cualquier iniciativa que implique el castigo de ese crimen es importante. Y aun que las Naciones Unidas haya tomado medidas para este caso, es importantísimo. Hay que ver lo que ocurría con muchas dominicanas que iban, la llevaban a veces engañadas a prostituirse a Europa o aquí en América y hasta Haití. Entonces, ese tipo de crimen es dañino, pero de un nivel terrible. Por lo tanto, siempre eso es bueno. Lo que resulta complejo es cuando se mezcla con el tema migratorio. Y yo pienso que lo más importante es que se maneje con filigrana, que eso se establezca muy claramente el tema de la trata de personas con el tema migratorio, de modo que una cosa no arrastre a la otra. Pero no podemos darle la espalda a la importancia que tiene castigar, castigar la trata de personas humanas, impedirla y proteger a quienes hayan sido afectados por este terrible crimen. ¿Y qué opinión le merecen entonces esas personas que están diciendo que lo que se busca es impulsar acciones para permitir en República Dominicana campos de refugiados y también a propósito de la crisis que en estos momentos sacude a nuestro vecino país de Haití, que en cierto modo sería uno de los grandes beneficiados, dadas las situaciones que se vienen dando en la frontera de irregularidad, del tráfico de indocumentados, todo eso? Hay que procurar que el tema no implique la posibilidad de que esas advertencias se materialicen. La verdad es que la República Dominicana de ninguna manera puede ser campo de refugiados, ni lo será tampoco. El presidente, el compañero Luis, lo ha dicho varias veces, de modo que eso no va a ocurrir de ninguna manera. Yo pienso que lo más importante es que esa iniciativa que fue retirada del Congreso Nacional, como ustedes señalaban, que en cualquier circunstancia en la que retorne al Congreso Nacional sea exclusivamente para el tema de la trata de personas humanas con una, una estructuración de la ley que garantice que de ninguna manera se pueda colar nada que no tenga que ver absolutamente con el tema de la trata de personas humanas. Pero en estos 2 años de gobierno, doctor, ¿usted cree que con ese tema migratorio el gobierno se ha manejado bien?
Bueno, el presidente en estos 2 años se ha estado aplicando la ley migratoria. Yo creo que sí. Y si usted lo compara con lo que ocurrió desde el año 2004 hasta que producto de la presión que produjo la misma sentencia 168, hasta ese momento la ley migratoria no había sido aplicada en el país. Se tardaron desde el 2004 hasta el 2000, me parece 2011, que fue cuando ya vino a aplicarse la ley, y aún después tampoco fue aplicada de una manera adecuada. Sin embargo, en los 2 años y meses que lleva el gobierno, se ha ido implementando una política migratoria firme, y eso ha ayudado a que haya algún nivel de freno en un momento en el que la crisis haitiana es más profunda que las que se habían producido en los últimos años. De modo que sí, yo considero que ha sido una política bien implementada y que el presidente ha dado muestra de su firme voluntad de garantizar que los ciudadanos haitianos, los vecinos, estén del otro lado y nosotros aquí de este lado, sin tampoco usted pasar por alto la realidad de que muchos de ellos están aquí en nuestro territorio, que trabajan aquí, el papel que desempeña la mano de obra, porque son cosas que son realidades. Y eso es importante tenerlo claro. Sin embargo, con controles. La idea es que hayan controles y el que esté trabajando, pero el Estado tenga un registro de las personas que estén trabajando acá, o de la mayoría, que es lo más importante. Pero sí, hay una política responsable en ese sentido y yo estoy confiado de que seguirá siendo así. Sí, a propósito de este tema que estamos desarrollando, vimos el pronunciamiento del expresidente de la República, Leonel Fernández, muy contrario a los planteamientos que han dicho dirigentes del partido de gobierno. Y el canciller Roberto Álvarez le respondió a través de un artículo de opinión el pasado jueves. Quisiéramos saber cuál es su opinión, ese planteamiento de Leonel Fernández y la respuesta también del propio canciller, que dijo que es una actitud irresponsable y que también tiene que ver con la politiquería que se viene desarrollando a veces. Bueno, yo diría populismo electoral, la demagogia propia de una etapa de la campaña que va en proceso de intensificarse. Estamos en el año preelectoral. El presidente Fernández está luchando para construir un partido, para participar de la manera más exitosa posible en las elecciones del año 2024. Y estos son temas importantes para tratar de captar electores. Y el presidente Fernández vio que iban a retirar el proyecto y entonces precipitó una declaración pública que dio dentro del marco de la demagogia política, porque además fue en el año 2006 que la República Dominicana firmó este convenio. Y yo creo que son temas que hay que asumir con responsabilidad. No pueden tratarse como un tema politiquero, sino como un tema de interés de la nación. Parece que la reacción del canciller fue en ese sentido, y yo no podría decir
exactamente la motivación para algunos señalamientos que hizo, porque lo desconozco, pero lo cierto es que es un tema que hay que tratar con mucha seriedad. Okay. Sin embargo, doctor, en ese proyecto de ley, lo que señalaban como muchos juristas, que eso era como, iba a ser nocivo con el tema migratorio, porque podía darle paso a que todos esos inmigrantes cruzaran la frontera. O sea, que tenía su parte negativa ese proyecto de ley. Bueno, siempre hay la posibilidad de que en un tema que de alguna manera se relaciona con la migración, podría ser que se cuelen personas aprovechando algunas disposiciones de la ley. Eso ocurre. Pero lo más importante es que la ley garantice que haya controles efectivos en lo que tiene que ver con el tema de la trata de personas humanas, y eso perfectamente se puede garantizar. Que haya generado un gran interés de parte de la opinión pública, eso es importante y conveniente. La opinión pública siempre tendrá un rol fundamental en decisiones como esa, decisiones de alta trascendencia, y eso es lo que ha ocurrido, y hay que verlo como algo normal y muy positivo que tengamos un presidente que escucha a la gente. Y hay que tomar en cuenta también que se trata de un tiempo en el que los gobiernos tienen un alto manejo basado en lo que piensa la gente. Ya no se trata de que la opinión pública nace de la televisión solamente, de la radio, de una redacción de un periódico, sino que la opinión pública la crea cada ciudadano que tiene acceso a las redes sociales a través del Internet. Entonces, los gobiernos, todos, han tenido que adaptarse a esa realidad, y en el caso del presidente, el compañero Luis Abinader, es un gobierno consultivo, y cuando la opinión pública expresa su opinión a través de las redes y los medios clásicos de comunicación, él los escucha. El problema que teníamos hace un tiempo, durante los 16 años de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación, era que en los primeros 8 de esos 16 teníamos un presidente que estaba en el Olimpo mientras los ciudadanos andábamos en la tierra, y por lo tanto no podía escucharlo tan lejos en el Olimpo como estaba. Y luego vino un presidente sordo que no escuchaba, gobernaba sin escuchar, y pedíamos que el presidente escuchara. Ahora tenemos un presidente que escucha y toma sus decisiones en sintonía con la opinión pública en los casos que debe hacerlo. Bien, doctor, con su permiso y el de los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos conversando con nuestro invitado de la noche, un invitado de lujo, Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y también exmiembro de la Junta Central Electoral. A propósito, doctor, hemos visto algunas acciones por parte de los partidos. ¿Cómo evalúa usted de ese proselitismo que mucha gente entiende que está fuera de los plazos? En algún momento usted se quejó amargamente por eso, por parte del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo. ¿Cree usted que estas dos organizaciones se alinearon un poco para cumplir con lo que manda la ley? El Partido de la Liberación Dominicana, semanas después de la toma de posesión del compañero Luis Abinader,
inició ya sus actividades de pre-campaña y recuerden que en una reunión del comité político o del comité central anunciaron el inicio de la pre-campaña para escoger su candidato presidencial. Fue algo nunca visto tan temprano, pero fue una decisión muy inteligente porque en ese momento el PLD atravesaba por una situación muy difícil después de salir del poder y entonces se podía prever la posibilidad de que muchos de sus dirigentes emigraran hacia otro partido. Y esa decisión frenó de alguna manera esa situación sumamente compleja en relación con una especie de pérdida intensa de militantes y dirigentes. Entonces, como 8 o 10 de sus principales dirigentes salieron a la calle a conquistar nuevos afiliados, a integrar nuevos y a frenar a algunos que tenían la maleta hecha para irse. Eso dio un excelente resultado y el PLD se mantuvo relativamente fuerte. La Junta lo permitió y ellos entonces organizaron al margen de la ley su proceso de escogencia del candidato. Sin dudas violentaron la ley, pero la Junta lo permitió, no se pronunció nunca en contra de eso. Luego el presidente Fernández, en un momento muy difícil en su proceso de formación de Fuerza del Pueblo, tomó la inteligente decisión de hacer una campaña gráfica masiva en la que se utilizaron vallas publicitarias como nunca había ocurrido en ninguna campaña electoral sin estar en campaña. Y colocó vallas en todo el territorio nacional. Yo pienso que eso le dio un excelente resultado porque también frenó un momento difícil de ese partido, que es un partido en formación. La Junta tampoco se pronunció, nunca vio esas vallas y por lo tanto, al permitirla, aceptó que la campaña se había iniciado. Nosotros advertimos todo eso, pero al final no hubo respuesta, a pesar de que le entregamos una carta al presidente de la Junta, una se la entregué yo personalmente, y no recibimos nunca respuesta de la Junta Central Electoral. Por lo tanto, la campaña se abrió, la campaña inició y ya la Junta no puede frenarla porque no la frenó cuando tenía que hacerlo. Ya estamos en final de febrero, mediados de febrero, el día 2 de julio se inicia la pre-campaña electoral, el 2 de julio. Oficialmente. Oficialmente, la campaña oficial. Entonces ya la campaña empezó. En ese caso, todo el mundo va a colocar su publicidad y ya la Junta no tiene posibilidad de frenarlo porque cuando debió hacerlo no lo hizo. ¿Usted cree que la Junta como tal no jugó su rol de ser el organizador de los comicios y de que se cumplan esos plazos? ¿Cree que se parcializó en quizás voltear la cara en medio de denuncias de campañas a destiempo en vez de sancionar o aplicar lo que manda la ley con esos partidos? Fue permisible y aceptó lo que había ocurrido, aceptó la violación de la ley, de las leyes 1519 y de la 3318. Lo aceptó. En el caso del PLD, con la candidatura con la pre-campaña temporánea, fíjese que la pre-campaña es a partir del 2 de julio y concluye en octubre, el 2 de octubre para los que hagan primarias, el domingo 2 de octubre. Y ya ellos lo habían hecho el año pasado. Entonces, y en el caso de la publicidad,
del presidente Fernández, eso está claro, una publicidad disfrazada de institucional cuando se trataba de una publicidad de proyección de la candidatura del presidente Fernández. En ese sentido, fue muy permisible para yo no utilizar otra palabra, como usted señalaba. No voy a hablar de complicidad ni nada de eso, sino de que la Junta decidió aceptar eso y no actuar frente a la violación de la ley. Ya lo más importante es tratar de que haya mayores controles en lo que tiene que ver con la campaña electoral, y fíjese que por primera vez quien procura por primera vez en la historia del país que las cosas se hagan bien es el propio partido oficial, es el propio partido de gobierno. De modo que el proceso tendrá para la Junta Central Electoral la fortuna de que el partido de gobierno va a estar a su lado para garantizar que se cumpla con los 4 pilares básicos que manda la Constitución en el artículo 211, la celebración de las elecciones. Debe ser elecciones libres, democráticas, objetivas, transparentes y equitativas. La equidad en la campaña es la garantía fundamental para que sea íntegra, porque si la competencia es más o menos en igualdad de condiciones, si no se usan recursos, bienes del Estado, como hay la decisión de parte del presidente de la República y del partido de que no se usen, entonces hay un mayor nivel de equidad en el proceso. De modo que por primera vez el partido oficial procura que las elecciones sean íntegras, y ese es un aporte histórico importantísimo que la Junta debe valorar y debe aprovechar para que sean unas elecciones sin ningún tipo de trauma. Doctor, y en ese sentido, ¿usted se siente satisfecho de la nueva ley del régimen electoral aprobada por ambas cámaras? Hay una confusión. Se ha planteado que esta reforma es a una ley que lleva 25 años, que es anacrónica, y no es así. La reforma es a una ley que lleva 3 años. La ley 5884, que fue la primera ley electoral después de la caída de la dictadura, y que fue una ley para la transición hacia la democracia después de la dictadura. Esa ley se vino a reformar efectivamente en el año 1997, 35 años después. Y la 275-97 se reformó y cambió su numeración en el año 2019, por la 1519. Esta de ahora es en el año 2023, a principios del 2023, es decir, que apenas tenía 3 años. Pero eso no es malo. Lo conveniente es que las leyes electorales sean modificadas conforme a la necesidad que reflejen los procesos electorales. En cada una de las elecciones hay cosas nuevas y ahí se identifican situaciones que podrían mejorarse. Y entonces, si eso requiere de una modificación de la ley, debería hacerse en el primer año, después de revisarse, de examinarse el proceso electoral completo, que debe hacerlo el órgano. Yo siempre lo planteé mientras estuve en la Junta Central Electoral, pero hay que reconocer que no es una reforma a una ley vieja. La reforma se hizo en el 19. Ahora lo que se acaba de hacer es corregir errores que tenía esa ley, muchos errores,
porque fue una ley que se hizo al final de una manera improvisada. Y el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, declararon inconstitucionales algunos de sus artículos. Ahora había que actualizarlo, adaptarlo a esa realidad establecida por el Constitucional. De todas formas, hay cosas que pudieron o debieron tocarse, el tema del transfugismo, que no se tocó, se quedó igual, pero la ley tiene disposiciones muy importantes como el escrutinio automatizado, que con la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó por completo el artículo 99, el que se refería al voto electrónico, y que lo hizo correctamente, porque la verdad es que el legislador en su improvisación delegó todo lo relativo al sistema del voto automatizado en la Junta Central Electoral, y tratándose de que el voto es un derecho fundamental, no podía hacerlo, no puede delegar el legislador en ningún otro órgano sus atribuciones. Y entonces, al hacerlo en un articulito de 6 líneas, entonces delegó todo en la Junta Central Electoral y fue declarado inconstitucional. Pero eso, de todas maneras, había que corregirlo salvando el escrutinio, que es fundamental. Que usted vote con una papeleta o electrónico es menos importante que usted tener un escrutinio, que no sea un escrutinio utilizando, ¿cómo se llama? La tinta indeleble. Sí, no, la cosita, que tipo un juego que se usaba hace muchos años. Bueno, la idea es que debe ser automatizado el escrutinio en el tiempo de la automatización, en el tiempo de la tecnología, en la era de la informática, de la tecnología, y por lo tanto ahora la ley le permite a la Junta Central Electoral implementar mecanismos tecnológicos que faciliten el escrutinio, que el escrutinio sea mucho más rápido y los resultados puedan publicarse temprano. Doctor, usted refirió a una palabra que ha sido muy utilizada por la oposición, especialmente por sus legisladores en el Congreso, que fue el transfugismo, que debió plasmarse en la ley y permanecer. Dicen ellos recientemente en declaraciones que el PRM ha tratado de comprar muchos de sus alcaldes, específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, pero también alega que faltó un poco de transparencia dentro de esta ley. ¿Qué le merece a usted opinar al respecto? No, la transparencia no. Yo pienso que hay... Por el tema de los fondos que reciben los partidos. En lo que tiene que ver con los topes de gastos, se mantuvo igual porque no se había hecho un estudio para determinar si era conveniente aumentarlo o reducirlo. En ese sentido, ante la falta de un estudio que reflejara la realidad de lo que convenía, entonces se decidió el Congreso dejarlo igual, no se cambió, pero ahí está el tope de gastos. También se establecieron disposiciones para castigar la violación del tope de gastos. Bueno, ahí está la parte, los partidos tienen que rendir informes de sus gastos y los mecanismos están ahí, estaban en la ley 1519. De modo que en materia de transparencia no creo que sea tan decisivo. En lo que tiene que ver con el transfugismo, sin lugar a dudas, que el transfugismo contemplado en la ley, la 3318, la ley de partidos, institucionalizó por primera vez en el país, es el transfugismo de la
candidatura, de las candidaturas a los cargos. Es decir, si usted participó en las primarias, asambleas o convenciones de un partido y perdió, no puedes entonces pasar a otro partido en esas mismas elecciones como candidato de ese otro partido. Es decir, es el transfugismo de la candidatura. Ya el otro transfugismo es un transfugismo que tiene un valor ético de que si usted se fue de su partido, pero también es un derecho que tiene la gente de irse de un partido a otro. El cuestionamiento es cuando se trata de alguien que ocupa un cargo de elección popular. Ese es el transfugismo. Pero el transfugismo no tiene castigo, es un castigo moral. Y en el caso de quien ocupa un cargo de elección popular, tampoco puede el partido reclamar el cargo como suyo, porque la Constitución de la República establece que el cargo es el producto de la voluntad de los ciudadanos electores y no hay mandato imperativo tampoco. Es decir, que el representante se debe al pueblo, a sus electores. De todas formas, el tema de que alguien que ha participado en unas elecciones internas de un partido no pueda en las mismas elecciones ir a participar en otro partido, eso es correcto que sea impedido. Pero la redacción de la ley de partidos fue una redacción defectuosa y entonces el Tribunal Superior Electoral sobre esa base permitió que el presidente Fernández y otros candidatos de Fuerza del Pueblo pudieran, después de haber participado en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, participar en las de Fuerza del Pueblo. Pero es un tema que hay que actualizar conforme a ese criterio del Tribunal Superior Electoral. Bien, doctor, solo nos resta agradecer su participación. Muchísimas gracias. Un gratísimo placer y siempre a las órdenes. Le deseamos buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.